antes de cualquier cosa, vamos a hablar acerca de este libro y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés y ya nos vamos a acercar a hablar acerca de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que significan los 10 mandamientos? Pero antes de eso, estamos hablando acerca de la salida del pueblo de Dios ya de Egipto. Y hoy día vamos a hablar acerca de los milagros de Dios en el Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Fue el momento en que los judíos salen de Egipto después de 10 plagas consecutivas en las cuales ellos sufrieron una gran cantidad de... vieron al pueblo egipcio sufrir. En ese momento van a salir por primera vez después de 430 años a la libertad. Y saben, la salida de Egipto no estuvo falta de problemas, no estuvo falta de dificultades, no estuvo falta absolutamente de nada. Fue emocionante esa salida. Y de esa salida vamos a hablar, de esa salida maravillosa, de cómo el pueblo de Dios salió de Egipto y salió guiado bajo la poderosa mano de Dios. Y es algo pero maravilloso. Así que yo les voy a invitar a que vayamos y demos un viaje por esta salida, que fue una salida milagrosa. En primer lugar, hay un milagro. El primer milagro que nosotros podemos ver es el milagro de la columna de fuego y la columna de nube, y la nube que los iba guiando a ellos. Dice la Biblia lo siguiente en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es interesante ver lo que Dios hace un primer milagro. Imagínense lo siguiente: Dios se encarga de proteger a su pueblo. Dios se encarga de proteger a su pueblo. Y una de las cosas que hay que pensar es lo siguiente: eran casi 2 millones de personas que estaban saliendo de un lugar, iban en medio del desierto. Los que conocen el desierto saben que el desierto se caracteriza por algunas cosas. Número 1, en el día hay horrendo calor, no hay sombra, solamente hay arena, no hay verde. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios pone una columna, una nube, ¿por sobre quién? Sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no se acaloren, para que no se achicharren, para que no pierdan fuerza. Les coloca una sombra a ellos. En segundo lugar, otra característica muy importante en el desierto: en la noche, ¿qué es lo que pasa? Es completamente oscuro, número 1, y número 2, es muy frío. Las temperaturas bajan de una forma intensa. Pero Dios, ¿qué es lo que pone? Pone fuego para alumbrar y fuego para calentar al pueblo de Dios. Imagínate el amor de Dios por ese pueblo. Ellos comienzan a ver el poder de Dios en 2 pequeños grandes detalles: una columna de fuego y una nube que los iba guiando. Y dice que nunca se apartó de ellos. O sea, era la presencia de Dios con ellos. ¿Sabías tú que hay un salmo en la Biblia, que es el Salmo 91:1, que fue escrito por Moisés? Y dice la Biblia lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué escribe eso? Porque él veía la sombra de Dios que lo guiaba, que lo cubría, que lo protegía, que lo mantenía. ¿Sabe algo? Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte, Dios quiere Dios quiere que tú tengas un cuidado especial, porque Dios no busca hacernos daño. Nosotros muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos. Dios no busca eso. Ahora, Moisés escribió este salmo pensando en esa columna que le guiaba, en esa nube, pensando en eso. Y por eso él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué hermoso! La columna de fuego, y como les iba diciendo, es un detalle del amor de Dios.
como les dije anteriormente, ese detalle tan hermoso de que el fuego los iba acompañando, de que los iba guiando una luz. Vengo de Chile y me ha tocado viajar muchas veces en barco. Y una de las cosas que más me gusta en la noche es cuando vamos en el océano y a lo lejos se ve un farol, un faro. Y ese faro guía al barco, le va dando señas, les va diciendo, todo está en calma, hay peligro, avancemos. Esa nube, ese fuego, esa columna de fuego iba guiando al pueblo de Dios e iba calentándolo. Era el amor de Dios manifestado. Qué hermoso, ¿sabe? Dios es amor y Dios lo manifiesta de diferentes formas. En este caso, con estos dos hermosos milagros. En segundo lugar, las instrucciones ilógicas de Dios. ¿Sabe algo? Una de las cosas que me llama la atención de Dios es que Dios no es lógico. Nosotros podemos pensar de que Dios puede ser lógico, la verdad de las cosas no. Dios es ilógico en muchas cosas porque Dios muchas veces quiere probar nuestra fe, quiere probarnos a nosotros. Y la Biblia dice lo siguiente, y ahí les voy a explicar por qué digo esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigas, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Les tengo acá un pequeño mapa, no traje mi láser, porque lo ocuparon mis hijos otro día para jugar, y acá hay un pequeño mapa que tengo acá. ¿Cuál es la instrucción? Tengo esto, ojalá que lo entiendan. Los egipcios estaban acá, o sea, los judíos estaban acá con los egipcios. De ahí salen ellos avanzando. La ruta lógica era esto, era que ellos fueran, cruzaran por aquí y dieran la vuelta al río, al mar. Esa es la ruta lógica. Eso es lo que deberían haber hecho. Pero ¿qué es lo que les dice Dios? Dios les dice, salgan por aquí y colóquense entre el desierto y el mar. ¿No les parece ilógico? Es ilógico pensar algo así. Si yo voy arrancando, no me voy a arrancar y correr hacia un precipicio. No, para nada. Si yo voy arrancando, voy a buscar la ruta lógica, la ruta más fácil. Pero Dios se encarga de hacer algo que es ilógico. Es interesante. Ahora, ¿por qué Dios lo estaba haciendo? ¿Por qué Dios quería colocar esa ruta ilógica? ¿Ya? Porque quería, como dice el pasaje, mostrar su poder. Quería mostrar que Dios estaba con ellos. Quería mostrarle al pueblo de que ellos no estaban solos. Querían que ellos supieran que Él era Dios. Y hay una frase que dice ahí, y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre quiere mostrarse tal cual es. Así de simple. Ahora, se comienza ahora lo que seguiría la persecución de Faraón. Faraón comienza a perseguir a este pueblo, comienza a perseguir y se dio cuenta de que se había liberado de, podremos decir así, de mano de obra gratis. La Biblia dice lo siguiente en Éxodo capítulo 14. Dice así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Se dieron cuenta del error que habían cometido. Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían, y escuche bien esto, dice la Biblia, habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar,
al lado de Pi Hairot, delante de Baal-Zephón. ¿Sabe algo? Dios había preparado al pueblo de Dios y lo había puesto entre la espada y la pared. El desierto por un lado, el mar por otro lado y el ejército de egipcio en contra de ellos. No había salida, no había forma de cruzar ese río, no había forma de cruzar ahí. Ellos eran esclavos, no tenían armas, no sabían defenderse, no sabían nada, no eran guerreros. Y dice que Faraón tomó 600 carros de los mejores, más otra gente para atacar a ese pueblo, para aniquilarlo, para matarlo y volver a recapturarlo y volver a que sean sus siervos. Así estaban, así estaban. Así estaban ellos bajo esa angustia en su corazón. Pero ¿saben algo? Dios quería mostrar su poder. Dios quería mostrarlo de una forma tremenda. Y me encanta esa parte donde dice que ellos habían salido bajo la mano poderosa de Dios. Ellos habían salido bajo la mano poderosa de Dios. ¿Sabes? Cuando tú estás bajo la mano poderosa de Dios, y escucha bien esto, no tienes por qué desconfiar. ¿Sabe? La Biblia dice lo siguiente en Salmos, en Salmo 31:15, dice así, 31:1, dice así, 15, perdón. En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis angustiadores. Dice el salmista, Dios, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está mi futuro, en tus manos está mi pasado, en tus manos está mi vida. Y la oración es, líbrame de la mano de mis angustiadores, de mis enemigos, de aquellos que me persiguen. ¿Sabe? Nosotros debemos completamente confiar en la persona de Dios. Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Él quiere que nos sujetemos a Él. Él quiere mostrar su poder en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no dejamos. Nuestra oración delante de Dios debe ser, líbrame de mis angustiadores. En el Padre Nuestro, en la parte final, en Mateo capítulo 5:13, la Biblia dice lo siguiente. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Dios, por favor, líbranos del mal. ¿Sabes algo? Es interesante, pero Dios nos quiere librar del mal. Pero muchas veces nosotros nos exponemos al mal. Muchas veces nosotros nos exponemos a lo negativo, a algo que no debería ser. Dice la Biblia, en tus manos están mis tiempos. Dios, en tus manos está mi vida. En tus manos está mi pobreza y mi riqueza. En tus manos están, Dios. ¿Sabe que cuando nosotros pasamos tiempo de angustia, tiempo de pobreza, tiempo de miseria, tiempo de dolor, es cuando más, son las veces en las que más tenemos cercanía con Dios? Porque ahí es cuando oramos más. Porque ahí es cuando más nos acercamos a Dios. Porque ahí es cuando más le hablamos a Dios. Cuando no tenemos para ir a comprar al supermercado y empezamos a juntar los pennies, empezamos a buscar en el carro si hay algún quarter por ahí, 25 centavos, y juntamos, qué sé yo, 4 o 5 dólares, y con eso voy a ir al supermercado y voy a ver lo que puedo agarrar con eso. En eso, ¿sabes tú que esos momentos son los más lindos de la vida? Porque son momentos que nunca se olvidan. Los momentos felices se olvidan. Los momentos que nosotros vivimos felicidad, alegría, se olvidan, pasan. Cuando hay abundancia pasa, porque no necesitamos de Dios. Pero en aquellos momentos cuando no hay nada, cuando no hay frijoles, cuando no hay tortillas, cuando no hay nada para echarle a la olla y solamente ves en el refrigerador o en la despensa algunos cereales, es cuando más le das gracias a Dios por esos cereales. Por eso la Biblia dice, en tus manos están mis tiempos, en tus manos. Libérese de la angustia, pídale a Dios
que controle su vida y sus tiempos. No haga cosas a las locas, no las haga. No cometa ese error. Ahora, el pueblo de Israel cometió su primer pecado. El primer pecado de Israel en contra de la mano de Dios está en la Biblia, está en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Escucha esto. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, escucha esto, temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué radiografía más triste de la miseria humana. Dice la Biblia que Dios los había sacado con mano poderosa. Los había sacado con mano poderosa delante de la presencia de Faraón. Ellos habían visto 10 plagas. Ellos habían visto 10 plagas, las cuales ninguna tocó al pueblo hebreo. Ellos habían visto una columna de fuego, una nube que los cubría. Ellos habían visto cómo habían despojado completamente a los egipcios. Ellos habían visto el poder de Dios y dice que tuvieron gran temor en contra de Faraón. Algunas características acerca de esto, algunos puntos acerca de esto. Número 1, si lo podemos ver ahí. En primer lugar, los argumentos de la queja fueron los siguientes. Tuvieron temor a Faraón. Tuvieron temor a Faraón. Mira, imagínate. Faraón lo había dejado ir. Faraón había perdido todo. Faraón no tenía poder. ¿Pero qué pasó? Le tuvieron temor a Faraón. Le tuvieron temor a un hombre que había sido vencido por Dios. Vencido completamente por Dios. En segundo lugar, ¿qué pasó? ¿Ya? Extrañaron los sepulcros. Extrañaron los sepulcros. Imagínate. No hay un peor lugar para extrañar. ¿Cómo voy a extrañar un sepulcro? Si cuando te moriste, te moriste. No importa dónde te van a dejar. Conozco una persona que tiene un cáncer terrible en mi país, en Chile. Está desahuciado, va a morir en cualquier momento. El otro día fue a ver su sepulcro. Y yo le dije, le preguntaron, ¿y para qué fuiste? Fui a medírmelo, a ver cómo iba a quedar. Extrañaban sus sepulcros. Y la pregunta que se hacen ellos, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste allá? Eran esclavos, 430 años de esclavitud. En cuarto lugar, estábamos bien siendo esclavos. Imagínate, Dios lo había liberado de la esclavitud y ellos dicen, estábamos bien siendo esclavos. Lo pasábamos tan bien, nos torturaban, nos pegaban, abusaban de nosotros, nos golpeaban, abusaban de nuestras mujeres, abusaban de nuestros niños, nuestros hijos no tenían posibilidad de ir al colegio, porque a los 7, 8 años ya eran esclavos, tenían que estar trabajando, haciendo ladrillo. Lo pasábamos tan bien allá. ¿Saben algo? A veces nosotros extrañamos la esclavitud del pecado. A veces Dios te sacó o no sacó de la esclavitud del pecado, pero a veces nosotros extrañamos, ¡ay! ¿Cómo me gustaría? El tiempo pasado fue mejor cuando íbamos al baile, tomábamos como condenados, nos emborrachamos hasta el bote, quedábamos tirados en el suelo, fumábamos la hierba buena, la hierba mala, aspirábamos lo que no nos teníamos que aspirar y echábamos todo eso de menos. ¡Ay, qué bien lo pasamos! ¿Cómo puedes echar de menos eso? Ellos estaban extrañando la esclavitud. Si Dios me rescató de la esclavitud, ¿por qué yo seguir siendo esclavo? ¿Por qué seguir siendo un miserable esclavo del pecado?
Si Dios te libró del pecado para darte salvación, y esa salvación costó la vida de Cristo Jesús, ¿por qué yo quiero seguir siendo un esclavo? Es ilógico, es ridículo. Preferían morir como esclavos. Preferían morir como esclavos. ¿Sabes algo? La palabra libertad no tiene precio. La palabra libertad es única. La palabra libertad es algo que te da coraje, fuerza, energía. La libertad que tú tienes en Cristo costó la sangre del Hijo de Dios. Y si tú extrañas aquella vida de pecado, la Biblia dice que estás pisoteando la sangre de Cristo. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículos 31 y 32. Lo puedes leer, ahí está en la Biblia. Dice la Biblia que aquella persona que desprecia a Cristo por el pasado aquel, está pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, la confianza de Moisés. A mí me encanta Moisés. Moisés tremendamente, es mi héroe. Yo hoy en día lo considero, ahora que lo estoy estudiando, es mi héroe. ¿Ah? Voy a comprar un póster de Moisés, a colocarlo en mi pared ahí. Moisés. Ya voy a sacar el de Superman. Ya creo que estoy muy viejo para seguir con Superman ahí. ¿Ah? Pero, y lo otro es que Moisés tenía una confianza tremenda. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, 13 y 14. Dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, y escucha esta frase, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará con vosotros. Me encanta esa frase. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. ¿Sabes algo? Si tú eres un hijo de Dios, Él pelea por ti. Él pelea por ti. Tú no peleas solo, tú no estás solo. Desde el momento de que tú creíste en Cristo Jesús, tú ya no estás solo. Porque Jehová pelea por ti. Jehová pelea por mí. Jehová, Dios, el gran yo soy, como cantamos en algunas veces, pelea por ti. Yo no le tengo temor a la muerte, porque el día que yo muera, yo me voy a encontrar con el gran yo soy. Aún recuerdo una vez que estábamos con un amigo, andábamos testificando, y andábamos allá en Chile, nos gustaba hablar de Dios, nos gustaba predicarle a la gente. Ya andábamos en un lugar y de repente aparecen unos tipos y nos dicen, nos colocan una pistola en la cabeza y nos dicen, ¿qué están haciendo acá? Estamos hablando de Cristo. Dice, entreguen todo lo que tienen y nosotros entregamos la Biblia. Ahí está. Pero ¿para qué queremos eso? Es lo único que tenemos. Y te digo algo, de repente uno de ellos le dijo al otro, no los toquemos, son hijos de Dios. Ese hombre yo creo que en algún momento escuchó acerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jehová pelea por nosotros. ¿Sabes lo que dice la Biblia con respecto a lo que Él es? Romanos capítulo 8 dice esto. Con respecto a nosotros dice, antes en todas las cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, ¿por qué? Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar porque el amor de Dios es sobre nosotros. Dios te ama tanto a ti, y escucha bien, que nada te puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Nada te puede separar de ese amor tan maravilloso. Ni ninguna cosa creada. Si piensas que la muerte te puede separar de Dios, no, la muerte nunca te va a separar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios
en la cruz del Calvario venció la muerte cuando Él resucitó. Por eso Moisés estaba tan convencido de que el Dios de Israel iba a pelear por ellos. La orden de Dios, una cuestión de fe. Dios da órdenes ilógicas, siempre da órdenes ilógicas, pero son maravillosas. Dice la Biblia en Éxodo 14, 15 al 18, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballos, y sabrán los egipcios, otra vez lo repite, que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Me encanta esa frase, y sabrán que yo soy Jehová. Dios le da una orden precisa, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y abre el mar. Suena fácil, pero Moisés tenía que creerle a Dios de que eso iba a suceder. Y aunque suene ridículo, él lo tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque había que tener fe. Fe. Ahora, ¿qué es lo que es la fe? La Biblia define la fe de esta forma. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que es fe? Es fe, es creer que en este lugar está Dios. ¿Y sabe algo? Dios está aquí. No lo veo, pero sé que Él está aquí. Y sé que en este momento te está hablando a tu corazón y a mi corazón. Yo creo en aquel que no he visto. Yo creo en aquel que dio su vida por mí. Aunque yo nunca vi la sangre que derramó en la cruz. Yo nunca vi su cuerpo traspasado. Yo nunca vi su cabeza hundida por espinas. Yo nunca vi las lágrimas que derramó en el Getsemaní. Yo nunca vi sus pies traspasados y sus manos traspasadas. Pero yo creo en ese Cristo, que al tercer día resucitó. Porque eso es fe. Cuando yo deposito mi fe en la persona única que me da garantía de que cuando yo muera, yo voy a estar con Él. Porque yo no creo en ninguna religión. Yo creo en una relación personal con Dios. Menos que eso no hay. Ahora, algo más que define la fe dentro de todo eso es Hebreos 11:6. Dice la Biblia, porque sin fe, escucha bien esto, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en que tú puedas agradar a Dios es creyéndole a Él. Es la única forma. Porque sin fe no es posible. Y Moisés lo estaba haciendo. Moisés le estaba creyendo a Dios. Por eso extendió su mano sobre el mar. La protección de Dios, Hebreos capítulo 14, 19 al 20, dice, y el ángel de Dios, escucha lo que pasó, el milagro, otro milagro más. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, se fue para atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó. ¿Y dónde se puso? La Biblia dice que se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. ¿Sabes lo que pasó? Y esto te va a llamar la atención. Pero imagínate, vamos a suponer así. A ver, aquí está. Aquí está el mar. Aquí está Israel, mirando de espalda al mar. Atrás de ellos, ¿quiénes están?
los egipcios. Dice la Biblia que la nube que estaba delante de ellos se pasó para atrás. ¿Sabe para qué? Para ocultar al pueblo de Israel. Los ocultó. ¿Sabes para qué? Para que ellos tuvieran tiempo de cruzar el mar. Eso es lo que hizo. Dios dice que era tinieblas para los egipcios, pero era luz para los judíos, porque era la columna de fuego que estaba delante. Por eso ellos iban cruzando con confianza. Los egipcios veían tinieblas, Israel veía luz. Eso es el poder de Dios. Y no es un mito, es lo que la Biblia dice. Es interesante ver cómo Dios cuidaba de su pueblo. Un milagro en acción, Éxodo capítulo 14, 21 a 23 dice esto. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo a los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, y sus carros y su gente a caballo. ¿Saben lo que pasó? No lo puedo imaginar, pero ver los muros de agua alrededor y tú caminando en seco en medio del mar, debe haber sido un espectáculo único. Ellos caminaron y avanzaron, pero Dios permitió que los egipcios llegaran hasta ¿dónde dice la Biblia? Hasta la mitad. Dios permitió eso, que llegaran hasta la mitad. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, es la pelea de Dios por su pueblo. Cómo Dios peleó por su pueblo. Y es hermoso porque lo pelea de esta forma. Dice la Biblia, Éxodo 14, 24 a 28, dice así. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, cuando ya la mayoría había cruzado, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Mira, Dios miró. Y ahí lo dejé marcado. Dice, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. En pocas palabras, se volvieron locos. Los caballos, las ruedas de los carros se cayeron. Dice, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Y qué dice la Biblia? No quedó de ellos ni uno. Cuando yo leo esto, veo el poder de Dios. ¿Sabe usted? Dios quiere tener ese mismo cuidado con usted. Permítale a Dios que lo tenga. Permítele a Dios. Él quiere cuidarte de esa forma. Es impresionante porque Dios dice que ellos no vieron más su rostro. Moisés no vio nunca más a Faraón, no vio nunca más a su gente. Fue triste, pero Dios peleó en favor de ellos. Para terminar, la salvación había llegado.
la salvación había llegado. Dice en Éxodo 14, 29 al 31, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Wow. Y temieron a Jehová, y le creyeron a Jehová, y le creyeron a Dios. Yo te invito a que usted, ¿sabe algo? Usted le crea a Dios. ¿Sabe usted que la Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos condenados al infierno? Dice la Biblia en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, está perdido. Dice que la ira de Dios está sobre él. Y si usted no ha creído en Cristo como Salvador personal, permítame decirle esto, Dios te quiere dar salvación. Dios quiere darte salvación a ti. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere tener una relación personal contigo. Eso es lo que Dios quiere. Para concluir, déjame concluir de esta forma. Dice lo siguiente: Dios luchó por su pueblo al ver su estado de esclavitud. Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando ellos oraron a Él. Dios vio el sufrimiento y angustia de su pueblo y Dios envió un libertador, Moisés. Dios no ha cambiado. Él sigue escuchando a su pueblo. Él sigue escuchando sus oraciones y Él sigue luchando por usted. Cuando todo el torrente de angustia y problemas vengan hacia usted, nunca olvide esto. Dios sigue atento a sus oraciones. Comuníquese con Él. Call 911. Heaven. Llame a Dios. Llame a Dios. Es el único que nos puede quitar de angustia. Eso es para los creyentes. Pero para usted que no conoce a Cristo, déjeme decirle esto. Usted necesita un Salvador. Usted no se puede ir de este lugar sin un Salvador, sin tener una relación personal con Dios. No se puede ir. Porque Dios te ha hablado a tu corazón el día de hoy. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo por amor a usted. Entregó a su único Hijo por amor a usted. Eso es lo que hizo. Querido, querida, yo te quiero invitar a que el día de hoy usted pueda conocer a ese Salvador, a que pueda tener una relación personal con la persona de Dios. Amén.